Banco Central dio a conocer ayer su actualización de proyecciones macro con la publicación del IPOM. Va un pequeño resumen, por si se lo perdieron. Nuevamente se rebajaron las expectativas de actividad para este año. Ahora se espera que crezcamos entre 1 y 1,75% y para el próximo se mejoró el pronóstico a un aumento de entre 2 y 3%. Todo esto en medio de cambios en la actualidad geopolítica, discusión legislativa, proyectos relevantes, un debate también sobre la gestión fiscal. Son varios los temas que vamos a tratar con alguien que también tiene una amplia banda de conversación, Rafael Berguán, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, exconcejal, también exsuperintendente de bancos, exactamente, por Providencia, así que me imagino que... Metro, esa es la pega que más me gustó. ¿Esa fue? ¿La del presidente del Metro fue la más entretenida? Todo el mundo te quiere, en serio, te prometo. Más que, bueno, en 2018 fue un... Sí, no, yo 2019, sé, pero yo tuve perdón. Suerte. A mí me tocó el 2010-2011, que era puro amor con el Era puro amor. Me imagino que uno es más querido que como superintendente de bancos. Absolutamente, por lo menos en un sector, en el de los bancos. Exactamente. No tengo más amigos banqueros. Bueno, vamos a retroceder, pero no tanto atrás. Retrocedamos al año pasado, Rafael. Pensemos en lo que estaba pasando en Chile después de la primera vuelta electoral. Vimos una mejora en las expectativas empresariales, una bolsa también subiendo con fuerza, que debiese ser muestra de expectativas también positivas. Pero ahora el Banco Central recorta por segunda vez su pronóstico para este año, porque llevamos ya 4 meses de contracción económica, básicamente. 4 IMASEC seguidos 4 negativos. 4 IMASEC negativos, exactamente. Claro. Y recorta el crecimiento de la inversión a la mitad para este año. Una vez más, no en el sentido que llevamos una década. Sí, además, proyectando esperando inversión para que en el IPOM siguiente de alguna manera decimos quizás no va a crecer tan rápido como pensamos, pero sí el año que venga. Sí, tal cual. Y no ocurre. Sí. ¿Qué está pasando con esa divergencia entre las expectativas y lo que ocurre finalmente? ¿Se produce solamente ahora por la guerra en Medio Oriente o hay otros elementos? En enero, antes de la guerra y antes de que asumiera el gobierno, se publicaron varias columnas en medios y yo soy responsable de una de ellas. La de Exante. En que, en este caso en Exante, pero estoy hablando en general, que era la visión que existía, en términos de que había viento de cola para el nuevo gobierno. Y con eso no se trataba de minimizar la responsabilidad ni la contribución que pudiera hacer el presidente Kast y su gobierno, pero se planteaba un escenario en el cual se decía, mira, la base de comparación es poco exigente, las tasas de interés tan bajas, la verdad que Estados Unidos va con su tasa para abajo, el precio del petróleo estaba en niveles cercanos a los $60. Ahora están 74, pero llegó a 110, 115 en el peor momento de la guerra con Irán, que obviamente todavía tampoco está totalmente superada, ¿no? Hay que esperar. Bueno, etcétera. Entonces había viento de cola, eso es lo que quería decir. Y eso significa que el banco lo estaban empujando desde atrás y lo que había que hacer era empezar a dar señales correctas. Yo creo que durante los primeros meses de este año, porque a mí me parece que evaluar a un gobierno por lo que está haciendo exactamente desde el día que llegó no tiene ningún sentido. Un gobierno es de alguna manera hijo del previo y padre de lo que venga en los próximos años, digamos. Si quieres hijo y madre de lo que venga en los próximos años, ya no anda súper sensible a estos temas. Dicho eso, entonces, cuando uno mira efectivamente, yo leí una entrevista a Juan Andrés Fonteno, un gran economista que además tiene una experiencia real y más académico-técnica, que decía, no entiendo bien qué está pasando en la economía chilena. Pero hay una especie de contradicción, porque por un lado, efectivamente, los datos de IMASEC en el mes a mes han sido mucho menores que lo que se esperaba, al punto que el Banco Central, cuando baja su expectativa de crecimiento para el año 2026, en el techo, porque el banco entrega rangos a un 1,75, la está poniendo por debajo de lo que yo habría dicho en enero es el piso de la economía chilena. Crecimos en promedio la última década al 2%. En el peor momento, cuando uno promedia 2-3 años, es 2%. Esto, el Banco Central, en un solo año lo pone en 1,5 en el techo, justamente asumiendo lo que ha pasado los primeros meses. Pero por otro lado, yo estaba escuchando a la presidenta del Banco Central, recién ahora, presentando en ICARE el informe que ayer presentó en el Congreso, y viendo los datos, y te encuentras con dos señales que no son malas. Y con esto, por favor, no estoy pensando en ser complaciente. Primero, si uno va a los datos objetivos del mercado financiero, que es un razonablemente buen predictor de lo que al menos la masa empresarial espera, que es donde está la plata y donde se supone que están los incentivos para tratar de predecir bien, las bolsas siguen creciendo con fuerza. En la gran mayoría de los países, las tasas de interés están bajas. Es verdad que ahora no se espera que bajen tan pronto,
se postergará aún, pero, y tú dijiste recién, oye, quizás incluso podría subir un poquito en Estados Unidos. Es la señal que siempre da la Fed cuando dice la inflación todavía no está totalmente controlada. Pero si uno va a los datos financieros en general, no son datos malos en comparación con la historia. Segundo, y más importante que esto, porque lo anterior es muy sensible a la noticia del día a día, pero hay algo que no es tan sensible al día a día y que sí está más amarrado en el tiempo, y es cuando uno va a los datos de inversión en Chile. Porque el gran problema, lo dijiste tú recién, de la economía chilena de las últimas, al menos 10 años, es productividad, como se ha dicho, hasta el cansancio, pero también inversión, que están concatenados, porque la inversión mejora la productividad, porque es inversión en cosas nuevas. Uno lo que ve es que en los primeros 6 meses, estamos en junio, 5 o 6 meses del año, primero, proyectos enormes. Aquí estamos hablando de proyectos. La inversión depende de que esté en todas partes, pero proyectos de miles de millones de dólares se han liberado. No porque ha cambiado una ley o una norma, ni siquiera administrativa, sino que porque la autoridad actual está, de alguna manera, implementando la ley que tenemos con un criterio distinto, que ha permitido liberar proyectos, sin que nadie haya salido gritando diciendo que se está sacrificando el medio ambiente. Y segundo, porque eso está pasando y están saliendo los diarios, y eso cambia completamente el escenario porque genera un entorno más optimista. Segundo, y paro acá, el catastro de bienes de capital, que no es un predictor perfecto del futuro, pero es donde las empresas inscriben grandes proyectos de inversión que pretenden hacer. Y no lo hacen porque sí, digamos. Obviamente que los rezagos entre la inscripción y el inicio dependen, entre otras cosas, de la regulación, que es necesaria, pero también a veces se caen proyectos porque las condiciones cambian. Pero explicaba Rosana Costa, presidenta del Banco Central, que si uno va a la historia del catastro, es el mejor predictor que tenemos del futuro. Ese catastro está alimentado de un número muy importante de nuevos proyectos durante la primera mitad del año. Entonces, es verdad que estamos en un escenario donde los datos puntuales han sido mucho peor que lo que se esperaba, pero ni los organismos internacionales, ni la guerra y las proyecciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ni nuestro Banco Central, ni el mercado, y aquí hago un paréntesis, 2 rayitas, menos ahora que estamos, pareciera, muy cerca de que de verdad la guerra queda en el pasado, menos ahora, están prediciendo que estos primeros meses en Chile o los primeros meses en el mundo son una buena idea de lo que va a pasar en los próximos 2 años. Lo que está pasando es que están todos, por razones tal vez de incertidumbre, postergando un poco las mejores señales más financieras y de crecimiento día a día para el 2027 y 2028. Y de hecho, si yo agarro las proyecciones del IPOM pasado, de marzo, para este año y para el próximo, las sumo y las divido por 2, llego a más o menos al mismo número que tenía antes. ¿Tiene que ver esto también con que se está debatiendo la ley de reconstrucción nacional y que eso le ha agregado finalmente no más incertidumbre, pero sí una razón para todavía tener el freno a mano puesto? Mira, si tú me preguntaras a mí en una sala de clase por qué hay que hacer para que Chile sea un país desarrollado, ya no en 40 años más, pero en 15 años más, como se esperaba que fuera el 2000, 2010, hacia adelante, presidente Lagos y Piñera, nos pondríamos a hablar de las cosas que todo el mundo ha escuchado hasta el cansancio, que incluyen, entre otras, productividad, educación, infraestructura, etcétera. Eso es súper importante, sigue ahí, hay que trabajarlo. Pero lo que le ha pasado a Chile en la última década, que ha llevado a que crezcamos no a 0, pero al 2%, que es una tasa absolutamente inaceptable para un país de nuestro nivel de desarrollo, que debería estar creciendo al menos al 4% a la luz de la historia, es que hemos estado de alguna manera castigados, primero por la incapacidad de implementar esta reforma, está todo relacionado, por una percepción de los agentes económicos de que la economía chilena es menos predecible, de que las reglas son menos estables, de que es más difícil saber hacia dónde va a ir el Rayado Cancha en el futuro. Eso contaminado por cosas, porque eso no es subjetivo, o sea, se alimenta de decisiones que, en mi opinión, el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo periodo y también el presidente Boric, aunque creo que más la presidenta Bachelet, tomaron, que a mí me parece que iban en la dirección equivocada, en términos de financiamiento de educación universitaria en vez de primera infancia, etc. Y por lo tanto aquí lo que ha habido es un escenario de castigo por algunas malas decisiones, pero sobre todo por incertidumbre. Sobre todo por incertidumbre. Lo dijo Andrés Velasco hace 2 días. ¿Incertidumbre por qué? En el sentido de que es mucho más difícil, nunca sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Y las inversiones nunca son a 6 meses. Las inversiones, desde las pequeñas hasta las muy grandes que mueven la aguja, son inversiones que se tienen que materializar durante muchos años hacia adelante, que requieren tener una buena idea, nunca perfecta, en términos de cuáles van a ser los ingresos que van a acompañar al proyecto de inversión para poder pagarla.
cuál es la rentabilidad asociada, etcétera. Si ya el mundo es difícil de predecir cuando tú estás en un escenario en el cual todo se cuestiona mucho más, y con esto no estoy diciendo que hay que ser reaccionario, que hay que ser conservador siempre, pero en macroeconomía, no en microeconomía, no en el garage ni en el piso, en macroeconomía desde arriba, los países aburridos de alguna manera contribuyen a tener un entorno mucho más favorable. Uno no quiere países tan entretenidos desde la perspectiva macro. Y la macro no es suficiente para desarrollarse, pero es condición necesaria. Si la macro no está resuelta, es muy difícil bajar a resolver los problemas micro de la Tierra, que dependen de productividad, innovación y esas cosas, y de tomar riesgos, etcétera. Entonces, Chile se diferenció de América Latina porque era el único país de verdad aburrido en la región y eso le permitía de alguna manera traer inversiones y tomar decisiones a largo plazo que ayudaron. Eso dejó de ser así en los últimos 10 años. A propósito de eso, ¿cuánto incide entonces en esa incertidumbre, en esa, entre comillas, construcción de un país más entretenido, pero en el mal sentido de la palabra, el debate sobre el estado de las arcas fiscales? La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y el debate público que están teniendo el ministro de Hacienda actual con el exministro de Hacienda Mario Marcel. Yo creo que son planos distintos. Lo último, en orden al revés, lo último es parte de la vida y la política, y una cosa es que yo venga aquí a decir que el país tiene que ser aburrido, otra cosa es que estamos en democracia, hay alternancia en el poder y yo voy a defender la democracia y el derecho de cualquier gobierno a empujar sus políticas, más aún si estuvieron en su programa, sea el presidente Boric o el presidente Kast. Y eso es parte de la vida y el país justamente no son aburridos en términos de que tienen una mirada a largo plazo que Chile no tiene y que se respetan ciertas reglas, no importa que te llames Bush o Obama, que son muy distintos, pero son países donde obviamente tiene que generarse en el día a día una discusión política necesaria, porque además nadie tiene la bolita de cristal y nadie sabe de verdad qué es lo que... Aquí lo que hay que hacer, más que adivinar lo que hay que hacer, es tener un sistema que permite ir evaluando, probando, cambiando, mejorando. Así que eso a mí no me preocupa. La discusión entre el ministro Quirós y Marcel es parte de la disputa política necesaria que refleja la democracia. El tema del proyecto de reconstrucción y el debate en el Congreso es algo que también es parte de eso mismo. Sí. A mí lo que me, de alguna manera lo que me preocupa es que, perdón, y por lo tanto me parece que también está bien. Y finalmente... En realidad no me va a preocupar ninguna de las tres cosas que dijiste, porque el primero que mencionaste fue el tema fiscal. Sí. Y de alguna manera uno podría decir, oye, pongamos debajo de la alfombra este tema, esto está generando mucha incertidumbre fuera. Yo creo que es al revés. Yo creo que el tema fiscal es tan importante como rayado, como piso para dar señales hacia afuera de un país que está comprometido en una dimensión que justamente falla tanto en los países que funcionan mal, porque los gobiernos tienen incentivo a gastar más de lo que tienen y de alguna manera hipotecan el futuro y sacrifican futuras generaciones, que yo creo que Chile, que justamente se diferenció de la región por tener el tema fiscal, yo no te digo que totalmente resuelto, porque yo soy crítico de muchas cosas que se hicieron, creo que ahorrábamos demasiado, pero creo que de alguna manera Chile se diferenciaba por hacer eso menos mal que todos los países en la región, y para qué decir que países avanzados. Eso nos permitió tener tasas bajas, tener capitales que llegaban durante la crisis, etcétera. Yo creo que eso está bien, yo creo que ya las gotas que rebalsó el vaso ocurrió, y es bueno que nos pongamos colorados una vez y resolvamos esto de una manera que va a ser dura durante los meses en que se resuelva, para que salgamos fortalecidos, reconstruyendo con credibilidad fiscal. Y eso requiere que efectivamente cuando un economista de centro izquierda cree que esto se está haciendo mal, lo diga. Y el otro le responda. Y es parte del juego democrático nuevamente, pero en este caso no para tomar una decisión de política pública hoy, sino que para generar una institucionalidad en un aspecto tan importante como el fiscal y monetario, son los dos claves, que se recupere y que se perdió de alguna manera en el último tiempo. ¿No te referiste ahí a la acusación constitucional? No, es que esa es la que... Esa entonces yo sabía que había una que no me gustó. No, a mí, bueno, mira, esto se ha dicho y yo sé que yo no voy a opinar aquí desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de derecho constitucional, porque no me corresponde. Pero más allá de lo que diga la ley, de lo que diga la Constitución, de lo que diga Zapata o de lo que diga el que sea en el mundo de los abogados expertos, a mí me parece que bueno, no solo ahora. O sea, a ver, voy a decir dos cosas. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esto, creo que no es necesaria, creo que no le hace bien al país, creo que no se ha presentado, en mi opinión, ninguna información que de verdad haga pensar que lo que ocurrió fueron errores premeditados, es decir, ex ante. Otra cosa es que se haga mal la pega y que uno puede decir,
oye, ¿cómo es posible que los 3 principales errores de los últimos 10 años hayan ocurrido en los últimos 3 años? Probablemente tuvo algo que ver con una mirada demasiado voluntarista. Yo también pienso eso, pero no tengo evidencia que me permita pensar que aquí hubo un acto a propósito intencionado para poder gastar más, mintiendo, porque además en Chile hay sistemas para criticar. Además se le dijo al gobierno una y otra vez que estaba siendo muy optimista. Bueno, yo creo que tiene que haber accountability, pero mi accountability no pasa por hacer una acusación constitucional, que es una herramienta que tiene que usarse en otro contexto, impedirle a un profesional como Nicolás Grau, que yo creo que, y aquí que se enojen los que me están escuchando, como ministro de Economía, yo creo que fue un muy buen ministro de Economía. Eso no lo es culpa de otras responsabilidades, pero creo que es un profesional de primer nivel que hizo una muy buena pega en un gobierno que a mí no me gustó nada. Y no me parece entonces que transformemos a un profesional con esas características, que no hay ninguna información que diga que él hizo algo que merezca esto, de alguna manera el responsable, te fijas, de esto, y creo que eso genera malas señales. Yo creo que los problemas hay que resolver por otro lado. Rafael Berguén, hemos estado hablando bastante de política económica, pero muy de política. Volvamos a lo técnico, al IPOM también, que fue cerrado con un petróleo sobre $90 el barril, ahora está bajo los 80, de hecho está cerca de los 75, 74, el WTI estaba en 75 el Brent, que es con el que se calcula el precio de la gasolina. ¿Cuánto cambia el escenario macro para Chile si es que esto se mantiene? Mira, aquí yo voy a decir algo un poquito optimista en los siguientes términos. ¿Por qué cuando el petróleo llegó a 110, 114, en algún momento de una mañana de los últimos 3 meses? ¿Por qué cuando llegó a ese nivel no se esperaba que el mundo se cayera a pedazos, según el Fondo Monetario, el Banco Mundial y nuestro Banco Central? Porque si bien un escenario con un petróleo hoy en 110 es muy distinto a uno con 74 y 60, que es lo que teníamos antes de la guerra, la verdad es que cuando uno compara estos niveles con lo que hemos tenido en el pasado, ocurren 2 cosas que hacen que sean menos malos de lo que puede parecer. Más allá de que el titular diga 110, y efectivamente, objetivamente, son $45 más que lo que tenía una semana antes. Sí. Y es primero que ha habido cambios tecnológicos muy notables que hacen que en los 2000 usábamos mucho más petróleo que hoy día, y eso es un hecho de la causa. De hecho, en los motores que se apagan de los autos, la luz roja, vienen del problema del petróleo en los años 2000. Sí. Las tecnologías van cambiando como incentivo a escenarios distintos. Pero segundo, hay que recordar que los precios hay que ponerlos en términos reales. Es decir, $1 de hoy no es lo mismo que $1 del 2006, por ejemplo. Durante la crisis subprime, y paro acá, el 2008-2009, el precio del petróleo, en términos de hoy, llegó a $215 el barril. No estoy con esto diciendo, como es, mal de mucho, consuelo de tontos, pero estoy diciendo, pongamos las cosas en contexto. O sea, el 110, 115 de esta vez, que duró muy poquito, ahí duró más tiempo, es la mitad de lo que fue en la crisis subprime. Eso es lo primero, para poner las cosas en contexto. Y segundo, estamos en un mundo en el que en los años 2000, $10 de precio del petróleo era un punto más de inflación en el mundo. Sí. Hoy día el Banco Mundial les dice es 0,2. Entonces, nuevamente, terrible la guerra, obviamente no ayuda, ni la queremos, aunque ayudara económicamente, pero este contexto no es tan malo como uno podría haber pensado desde una perspectiva económica, y todos los organismos internacionales y locales, justamente, cuando ajustaron sus proyecciones, dijeron vamos a tener una inflación de 4 en vez de 3, pero 8 meses después vamos a estar de vuelta. Con ese argumento, entonces, el fin de la guerra tampoco da para pensar en las expectativas de crecimiento. No. Yo creo que el crecimiento no se alcanzó a caer de manera muy relevante como resultado de la guerra. Es cierto que en un contexto más revuelto como este, pero yo creo que no es por la guerra, yo creo que es por, de alguna manera, la llegada de Trump. Empezó a construir esto, el mundo está más cerrado, eso afecta la capacidad de exportar, para un país como Chile es mucho más costoso. Afecta también la capacidad de importar. Esto no es solo sobre exportar, es sobre traer cosas de mejor calidad a precio más bajo para tener más calidad de vida y ser más productivo. Entonces, una economía que se encierra como la que ha empujado Trump desde que asumió en su segundo periodo, es una economía que desde un punto de vista productivo tiene menos capacidad de crecer mañana, pasado mañana y en el larguísimo plazo. Pero eso estaba ahí antes de Irán. Ahora, siguiendo con eso, con que el Banco Central no estaba incorporando el acuerdo, porque todavía no está firme, pero como dices, no mueve tanto la aguja. La ley de reconstrucción sí tiene cierta incidencia en las proyecciones de la inversión futura, tal vez.
Pero ¿cuándo se debiese empezar a notar eso? Yo sé que tenemos un informe financiero del Ministerio de Hacienda, pero con tu experiencia también en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ¿cuándo debiésemos empezar a ver que realmente esto mueve la aguja en términos por el recorte de tributos, por la invariabilidad tributaria, por el tema de los permisos, incluso sumando eso también el tema del crédito al empleo? Sí, mira, hoy día, a ver, yo creo que la economía en el cuarto trimestre, es decir, a fines de este año, octubre, diciembre, va a estar mostrando tasas de expansión en el IMASEC que van a estar menos contaminadas por la base de comparación y por el ruido, más allá de que el petróleo no sea lo que fue el 2008 en términos de aumento, por el ruido natural que genera el conflicto con Irán y el escenario internacional que está más revuelto, no cabe ningún lado. Y por último, lo que hizo la FED ayer, que no bajó su tasa y dio una señal que podría subirla, todo eso contamina el entorno. A fin de año uno debería esperar que la economía se parezca más a lo que uno debería proyectar para los siguientes 3 años del presidente Kast en su gobierno. Todo esto suponiendo que no hay cambios radicales en ninguna dirección. Ahora, las medidas que el gobierno está tratando de empujar, que tenemos que ver si van a ser exitosas, voy a decir las medidas de Quiró, en términos de que están saliendo desde Hacienda. Él por lo menos lo que ha hecho es asumir el compromiso desde el gobierno de que va a tratar de sacar esto lo más pronto posible. Si eso es así, no hay ni una razón para que 2 trimestres después no se empiecen a dar decisiones de inversión, que es el rezago típico. La inversión tiende a responder con entre 2 y 3 trimestres a las señales. Por lo tanto, nuevamente se podría juntar con el último trimestre de este año, en el mundo más optimista, o sería el primer trimestre del próximo año. Si eso es así, yo entiendo que hay economistas como Juan Andrés Fontaine, lo vuelvo a citar por última vez, que digan, no veo por qué no podemos de verdad en este escenario, en la medida que esto se ordene, imaginar un Chile creciendo al 4%. Que el mismo Jorge, el ministro de Hacienda, lo descartó. Claro, no creciendo al 4% durante el 27, cada mes del año, pero sí en algunos meses que sean meses no tan contaminados por la coyuntura y la base de comparación, de forma tal que aunque después tengamos algunos meses un poco peor, podamos imaginar que ya más estructuralmente la economía chilena el 2029 está creciendo en torno al 4%. Si eso es así, sería una tremenda noticia desde la economía, porque crecer al 4 en vez del 2 nos acerca y nos transforma en España en 15 años más y no en 60 años más. En España actual. Esto tiene implicancias muy grandes porque el crecimiento es exponencial, no es aditivo. Así que es una muy buena señal porque libera recursos para el sector público que va a tener que seguir financiando cosas. Las demandas no se van a acabar acá. El que hayamos gastado plata en cosas innecesarias en los últimos años, en mi opinión, innecesarias en términos de que había instrumentos mejores, no significa que no hay otros bienes públicos iguales de importantes que ni siquiera estamos conversando en el ámbito de la salud, la ciudad, la seguridad, etcétera, que tienen que financiarse. ¿Con ese nivel de crecimiento se solucionan también los problemas a nivel del mercado laboral? Bueno, es que ahí tenemos dos, de un punto de vista de la coyuntura, a la luz de la historia, sí. Porque tú tienes un empleo que tiende a responder casi 1 a 1, incluso un poquito más, con el crecimiento económico. El crecimiento económico es la solución de todos los problemas. Casi 800, 900 millones de dólares de ingreso para el Estado solo por concepto de pago de impuestos. Tenemos una demanda de empleo que crece casi 1 a 1 con el crecimiento económico, etcétera. Pero el problema es que esto se combina con otro problema que es más estructural y que es para otra conversación, que es la preocupación de, como dijo Andrés Velasco hace unos días, si en un mundo con IA, con cambios tecnológicos relevantes que están sustituyendo empleo, porque eso es lo que está pasando en las empresas, están automatizando, no en Chile y en el mundo. Es una de las críticas que se hace del mundo académico de IA, que no hay solo que automatizar, hay que complementar al empleo con tecnología. Pero además en un Chile que hizo 3 cosas que por separado cada una tiene sentido: reducir la jornada, aumentar las cotizaciones previsionales y aumentar el salario mínimo. Cada uno por separado puede tener todo el sentido del mundo. Juntas, dijo Andrés Velasco, son la combinación perfecta para que el empleo sea demasiado caro en un periodo corto de tiempo. Eso combinado con el otro tema tecnológico nos va a mostrar si creciendo al 4 quizás no nos va a llevar a los niveles de empleo asalariados, formales, que teníamos antes del estallido. Rafael Berguán, muchas gracias por habernos acompañado a Mercado Gracias Central. a ti por la invitación. invitación. Que esté muy bien. Chao.